Imagina que un día aparecieron demonios en el mundo, y el último en quedarse de pie fue el héroe del rayo, el único que pudo plantarse ante el rey demonio. El mundo humano ya había caído por completo, y entre las ruinas, Zichen, conocido como el asesino del rayo de rango triple S, apenas podía mantenerse en pie frente al rey demonio Lan Yue, el monstruo que 7 años atrás había llevado al mundo a su destrucción. Para Lan Yue, la última esperanza de la humanidad no era más que alimento, y cuando estuvo a punto de devorarlo, Zichen recordó a su hermana, a su maestro y a todas las personas que había perdido durante aquellos años. Sabiendo que ya no tenía escapatoria, reunió hasta la última chispa de su poder, pues si iba a caer, al menos arrastraría al rey demonio con él. Una enorme explosión envolvió todo a su alrededor, y antes de perder la conciencia, solo un pensamiento cruzó por su mente. Si pudiera regresar al pasado, esta vez lo haría diferente. Pero entonces abrió los ojos. Confundido, Zichen se preguntó si realmente había muerto, aunque al mirar por la ventana, vio a varios estudiantes caminando tranquilamente, como si nada hubiera ocurrido. Fue ahí cuando reconoció el lugar. Estaba en la enfermería de su universidad. No podía entenderlo. Si el mundo había sido destruido, ¿cómo era posible que todo estuviera completamente normal? Sin encontrar otra explicación, se acercó al espejo y, al ver su rostro mucho más joven, finalmente comprendió lo que había sucedido. Había regresado 10 años al pasado, y justo en ese momento, apareció una ventana frente a sus ojos. Poder de la gula. Integración completa. Pero Zichen tenía algo mucho más importante en qué pensar. Si realmente había vuelto 10 años atrás, entonces todavía faltaban 3 años para el descenso de los reyes demonio. En el año 2160, aparecería el primero de ellos, el rey demonio de la ira, quien abriría las puertas del infierno y permitiría que los demás reyes demonio descendieran uno tras otro al mundo humano. A partir de ese momento, comenzaría la verdadera destrucción. Aquella invasión había sido la razón por la que terminó perdiéndolo todo. Ahora que había vuelto, Zichen tenía claro su objetivo: derrotar al rey demonio de la ira antes de que abriera las puertas del infierno y evitar la invasión. Sin embargo, había algo que todavía no entendía. Desde que abrió los ojos, una extraña ventana flotaba frente a él con un mensaje. Zichen intentó tocarla, y al entrar en contacto con su mano, la interfaz cambió por completo, mostrando una nueva pestaña llena de información. Frente a él aparecieron sus estadísticas, todas con un valor de 100, junto a su nivel actual. Zichen se preguntó si aquellos eran realmente sus atributos actuales. Nunca había visto algo parecido, aunque en su vida anterior ya estaba familiarizado con otra cosa muy distinta: los poderes despertados. En este mundo existían toda clase de habilidades, y cada una podía cambiar por completo el destino de quien la poseía. En ese mundo, solo una de cada 10.000 personas podía convertirse en un despertado. Por esa razón, Zichen estudiaba en la Universidad Nacional de los Despertados, una institución que solo aceptaba a jóvenes con potencial para despertar algún tipo de poder. Sin embargo, en su vida anterior nunca logró hacerlo durante sus años universitarios. Durante 4 largos años permaneció en lo más bajo de la cadena alimenticia, soportando que cualquiera pudiera acercarse a desafiarlo. Al recordar eso, Zichen entendió por qué había despertado precisamente en la enfermería. Pero al revisar nuevamente la información del sistema, algo llamó de inmediato su atención. Su antigua clase seguía ahí: Dios del Rayo. Se trataba de una clase de tipo Dios, con atributo de rayo, exactamente la misma que había poseído en su vida anterior. Zichen podía sentir vagamente una oleada de poder recorriendo su cuerpo. Eso lo hizo pensar que, quizá la fuerza de su vida anterior también había regresado con él, o incluso que había despertado antes de tiempo. Mientras observaba las estadísticas del Dios del Rayo frente a sus ojos, decidió comprobarlo por sí mismo, y cambió su clase. Pero justo cuando estaba a punto de probar ese poder, la puerta se abrió de golpe. Quien entró era Ma Long, un despertado de rango E y compañero de habitación de Zichen. Al verlo consciente, Ma Long le preguntó de inmediato si ya había despertado y cómo se sentía. Zichen respondió que estaba bien, mientras confirmaba algo importante. Tal como sospechaba, nadie más podía ver aquella interfaz. Ma Long, todavía preocupado, comenzó a revisarlo de arriba a abajo y quedó sorprendido al notar que todas sus heridas habían desaparecido. Después de todo, Zichen acababa de recibir una paliza brutal, pero su cuerpo se había recuperado incluso más rápido. Frente a Zichen estaba Ma Long, su antiguo compañero de cuarto de la universidad. Aunque había logrado despertar, Ma Long siempre perteneció a los rangos más bajos y, en la vida anterior, murió apenas al tercer día del descenso de los reyes demonio. Pero ahora estaba ahí, vivo, hablando con él como si nada hubiera pasado. Fue en ese momento cuando Zichen terminó de aceptar la realidad. Realmente había regresado al pasado. Mientras tanto, Ma Long le recordó que al día siguiente sería la prueba de rango, y viendo que ya se encontraba bien, le propuso regresar para prepararse. Ma Long le recordó que, aunque todavía no hubiera despertado, la prueba de rango seguía siendo crucial para su graduación, así que ambos salieron de inmediato. Ya en el patio de la universidad, Zichen observó a todos los estudiantes a su alrededor. Después de tantos años de destrucción, ver a tanta gente con vida le resultaba casi extraño. Ma Long no entendió a qué se refería, y algo incómodo por sus palabras, prefirió cambiar de tema y llevarlo hacia el campo deportivo.
Mientras caminaban, Si Chen recordó el futuro que había vivido. Si no hacía nada, aquella tragedia terminaría repitiéndose. Así que necesitaba fortalecerse cuanto antes. En esa época, la única forma que tenía un despertado de aumentar su nivel era derrotando monstruos dentro de las guaridas demoníacas. El problema era que casi todas estaban controladas por grandes gremios, dejando muy pocas oportunidades para alguien sin respaldo. Por eso, Si Chen necesitaba saber qué tan fuerte era ahora. En ese mundo, tanto los despertados como los monstruos eran clasificados por rangos, desde E hasta S. La mayoría de los estudiantes apenas alcanzaban el rango E, mientras que solo algunos genios o aquellos apoyados por grandes gremios conseguían llegar al rango D. Si Chen podía hacerse una idea de su fuerza gracias a la experiencia de su vida anterior, pero aún así, quería saber qué rango obtendría si presentara la prueba en ese momento. Por ahora, al menos tenía algo claro. Era más fuerte que Ma Long. Justo entonces, una pelota golpeó a Ma Long en la cabeza y lo derribó al suelo. Al voltear, ambos se encontraron con un grupo de estudiantes que ya conocían bastante bien. Al ver que Si Chen y Ma Long se habían recuperado tan rápido, comenzaron a burlarse de ellos como de costumbre. Ma Long sabía perfectamente quiénes eran, y en cuanto uno de ellos comenzó a reclamarles por no haber llevado las 2 cajas de bebidas que les había pedido, se disculpó de inmediato y se ofreció a ir por ellas. Pero antes de que pudiera hacerlo, Si Chen lo detuvo. Ma Long no tenía nada por qué disculparse. Si alguien debía pedir perdón, eran ellos. El bully se burló apenas los vio, diciendo que Si Chen y Ma Long se habían recuperado bastante rápido para ser un par de idiotas. Ma Long lo miró con fastidio, pensando en la mala suerte que tenía de volver a encontrarse con ese imbécil, mientras Si Chen simplemente lo observaba fijamente. El bully incluso comentó con sus compañeros que esos dos aguantaban bastante bien una paliza. Al escucharlo, Si Chen lo maldijo por dentro, y de golpe comenzaron a regresar aquellos viejos recuerdos. En su mente volvió a verse siendo arrastrado al baño, con la cabeza hundida en el excusado, mientras se burlaban de él. Ma Long, completamente aterrorizado, les pedía que lo dejaran en paz, pero el bully solo se reía y preguntaba por qué tendría que detenerse antes de volver a sumergir a Si Chen en el agua. El bully decía que en realidad solo le estaba haciendo un favor a ese idiota, porque todavía no había despertado y necesitaba un poco de motivación, mientras sus compañeros se reían. Después de un momento, uno de ellos preguntó si Chen ya se había desmayado. Ma Long corrió de inmediato hacia él, mientras los bullies, ya aburridos, decidían marcharse. Ma Long se acercó preocupado y le preguntó si estaba bien. Chen permanecía sentado, con la cabeza agachada, preguntándose por qué siempre tenían que meterse con ellos. Y ahí la narración dejaba claro algo. La malicia más cruda y cruel no solo existe dentro de los calabozos. El bully alcanzó a escucharlo y volteó, preguntando si acababa de decir algo antes de volver a molestarlos. Y con eso, el recuerdo terminó. Al escuchar que los que debían disculparse eran ellos, el bully se quedó desconcertado y le preguntó a Si Chen qué acababa de decir. Ma Long volteó a verlo completamente aterrado, mientras los demás bullies se levantaban y se revelaba que el bully se llamaba Gong Cheng, un guerrero de rango E. Si Chen sabía perfectamente por qué ese tipo se sentía tan intocable. Solo se atrevía a intimidar a los más débiles, porque su hermano mayor era el presidente del consejo estudiantil, ya que, fuera de eso, sus propias habilidades no eran nada del otro mundo. A su alrededor, varios alumnos comenzaron a observar la escena. Algunos reconocieron enseguida a Si Chen y Ma Long, y entre risas, comentaban que esos dos apenas acababan de salir de la enfermería. Uno era considerado el despertado más débil, y el otro ni siquiera había despertado. Gong Cheng se plantó frente a Si Chen y volvió a preguntarle qué acababa de decir, mientras comenzaba a cargar su poder. Si Chen, sin retroceder, le dejó claro que no volviera a molestarlos. Eso terminó de enfurecer a Gong Cheng, quien se preparó para darle otra paliza y lanzó un fuerte puñetazo contra él. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, Si Chen reaccionó de inmediato, bloqueó su brazo con un solo movimiento y lo obligó a retroceder. Todos los que estaban observando quedaron completamente sorprendidos. Nadie podía creer que Si Chen acabara de detener el golpe de un guerrero de rango E. Gong Cheng lo maldijo y no podía creer que se atreviera a desafiarlo. Si Chen pensaba que aquel era el momento perfecto para poner a prueba su nuevo poder. Sin perder tiempo, cambió de clase y activó al asesino del rayo, nivel 1. Sus estadísticas aparecieron nuevamente, dejando ver que tanto su fuerza como su velocidad habían aumentado considerablemente. Ma Long quedó completamente sorprendido al darse cuenta de que Si Chen había despertado, sin entender en qué momento había ocurrido. Gong Cheng, por su parte, activó su armadura demonio indestructible y con
Desconfiado, le recordó el poder de su golpe mortal mientras se preparaba para atacarlo nuevamente, pero esta vez ni siquiera tuvo oportunidad. En un parpadeo, Zichen desapareció de su lugar y apareció justo frente a él, con el puño prácticamente sobre su rostro. Antes de que Gong Chen pudiera reaccionar, recibió un golpe directo en la cara que lo mandó volando varios metros. Todos quedaron completamente atónitos. Incluso Ma Long permanecía inmóvil. Los murmullos comenzaron de inmediato. Nadie podía creer que aquel fuera el mismo Zichen que conocían. Desde el suelo, Gong Chen apretó los dientes. Convencido de que solo lo habían tomado por sorpresa, miró furioso a sus compañeros y les gritó que dejaran de quedarse mirando, pero ninguno de ellos se atrevía a moverse. Zichen comenzó a caminar lentamente hacia ellos, mientras una enorme cantidad de aura emanaba de su cuerpo, y dejando claro que su poder ya estaba a otro nivel y que incluso estaba preparado para ir a Perú a competir en las competencias de aura. Aún así, Gong Chen se negó a aceptar la derrota. Se levantó furioso y volvió a lanzarse contra Zichen. El resultado fue todavía peor. Zichen volvió a atraparlo del brazo y se lo dobló con facilidad. Al mismo tiempo, concentró el poder del rayo en su mano izquierda, dejando claro que Gong Chen ahora era demasiado débil para enfrentarlo. Entonces descargó toda su fuerza sobre él. El impacto volvió a mandar a Gong Chen por los aires, esta vez directamente contra las gradas, donde terminó completamente inconsciente. Al ver aquello, sus compañeros no lo pensaron dos veces y salieron corriendo aterrorizados. Ma Long seguía sin poder creer lo que acababa de presenciar. Miró a Zichen completamente sorprendido, preguntándose en qué momento había despertado sus poderes y, sobre todo, cómo demonios se había vuelto tan fuerte. Zichen había logrado sacar algunas conclusiones después de aquel enfrentamiento. La primera era que, al igual que antes, podía cambiar al estado de asesino del rayo en cualquier momento. La segunda era mucho más importante. Aunque el sistema seguía marcando nivel 1, tal como esperaba, incluso en su estado normal, tenía poder suficiente para enfrentarse a los despertados de los niveles más bajos. Eso significaba que su rango actual debía estar por encima de A, que todavía no podía determinar exactamente hasta dónde llegaba su verdadero poder. Sin embargo, había algo que no cuadraba. Zichen había derrotado claramente a Gong Chen, pero al revisar nuevamente sus estadísticas, descubrió que absolutamente nada había cambiado. No había ganado experiencia. Zichen se quedó pensando por qué el sistema no había registrado ningún progreso. Entonces bajó lentamente la mirada hacia Gong Chen, quien seguía tirado e inconsciente en el suelo. En ese momento, Ma Long entendió de inmediato lo que Zichen estaba pensando y le gritó desesperadamente que esperara. Gong Chen, todavía en el suelo, tampoco podía creer lo que estaba a punto de suceder. Mientras tanto, Zichen lo observaba con una mirada cada vez más desquiciada, preguntándose si acaso la forma de conseguir experiencia seguía siendo exactamente la misma que en el pasado. Mientras Zichen se preparaba para darle el último golpe a Gong Chen, una chica intervino y le recordó que seguían dentro de una escuela. Aunque Gong Chen había sido quien comenzó todo, consideraba que el castigo que había recibido ya era más que suficiente. Y entonces veíamos que era una güerita llamada Ling Yu, vicepresidenta del consejo estudiantil. La güerita le aseguró que Gong Chen no volvería a atreverse a ponerle un dedo encima. Zichen se preguntó por qué el consejo estudiantil estaba tan ansioso por intervenir y protegerlo. En realidad, él ya no tenía intención de seguir golpeándolo, pero también sabía que con gente como Gong Chen no bastaba con detenerlos una vez. Si no los disuadía por completo, tarde o temprano volverían a molestarlos. Mientras Zichen se alejaba, todos a su alrededor comenzaron a mirarlo con cierto temor. Los compañeros del bully, escondidos a la distancia, comentaban que la expresión que Zichen había tenido hacía unos momentos daba demasiado miedo. Incluso comenzaron a preguntarse si aquel de verdad era Zichen, porque hasta ese momento, él y Ma Long siempre habían sido considerados de los más débiles y pobres perdedores de toda la escuela. Poco después, Ma Long alcanzó a Zichen. Mientras ambos se alejaban, la güerita Ling Yu se quedó observándolos en silencio, preguntándose si aquel muchacho realmente era el más débil y el más pobre de todos. Ya en los dormitorios, Ma Long seguía bastante emocionado, contándole a sus compañeros que Zichen realmente había despertado y que ahora era un asesino del rayo increíblemente poderoso. Incluso presumía que había hecho polvo a Gong Chen, que, después de eso, esa banda ni siquiera se atrevía a mirarlos a los ojos. Uno de sus compañeros le preguntó entonces dónde estaba Zichen, y ahí nos presentaban a Xiang Suo, un despertado de rango E, con la clase mago del núcleo. Ma Long respondió que, según recordaba, Zichen había dicho que saldría a correr. Xiang Suo no entendía para qué necesitaba seguir haciendo algo tan básico como correr. Después de todo, ahora que había despertado, ese tipo de entrenamiento físico le parecía completamente innecesario. Otro de los compañeros comentó que quizá a Ma Long de verdad le habían dejado la cabeza hecha papilla después de tantas palizas. Y entonces nos presentaban a Xiang Yu, también de rango E, con la clase cantor de flores. Xiang Suo les recordaba que los cuatro habían terminado en el mismo dormitorio únicamente porque ocupaban los últimos 4 puestos de todo el año, que eso era un hecho que ninguno podía cambiar. Aún así, él presumía estar un escalón por encima de los demás. Al ser el cuarto empezando desde abajo, se consideraba prácticamente el número 1 de ese dormitorio. Mientras hacía una
pequeña demostración de su poder. También insistía en que una persona solo podía despertar una clase durante toda su vida. Según Xiang Zuo, Ma Long y Si Chen no eran más que clases de apoyo, mientras que él era el único de aquella habitación con una verdadera clase de combate, mago del núcleo. Para él, esa era una verdad absoluta que nadie podía cambiar. Por eso tampoco se creía la historia de Ma Long. Según él, Si Chen siempre había parecido un don nadie demasiado débil, así que le resultaba imposible aceptar que de repente se hubiera convertido en un poderoso asesino del rayo. En cambio, Xiang Zuo sentía que últimamente se estaba volviendo cada vez más fuerte. Incluso presumía que, si seguía así, puede que lograra entrar a un club, mientras levantaba el brazo para mostrar su músculo. Entonces Xiang Yu comentaba que al día siguiente tendrían la última prueba de rango antes de la evaluación de graduación y que, llegado ese momento, todo quedaría bastante claro. Al día siguiente veíamos una grieta de rango E, conocida como una guarida demoníaca de entrenamiento. De ella salían la güerita y un chico que después nos presentaban como Gong Ting, presidente del consejo estudiantil. Gong Ting daba por terminado el entrenamiento de ese día y al mirar hacia un lado, se daba cuenta de que Gong Cheng todavía seguía ahí. Entonces veíamos a Gong Cheng todavía furioso por lo ocurrido, reclamándole que no podía dejar pasar aquello. Después de haber sido humillado delante de tanta gente, sentía que Si Chen no les tenía el más mínimo respeto. Gong Ting simplemente lo escuchó, se volteó hacia él y le dejó claro que ya lo había entendido. Él se encargaría de Si Chen. Mientras cenaban, la güerita le preguntaba a Gong Ting cómo pensaba manejar todo ese asunto. Él respondía que, al final, Gong Cheng simplemente había sido superado por el otro tipo. Aún así, se preguntaba si ese hombre realmente era tan fuerte como decían. La güerita le explicaba que conocía perfectamente la fuerza y los rangos de todos los estudiantes de la escuela. En toda la academia, menos de 10 personas habían logrado alcanzar el rango D, y a todas ellas ya las había reclutado para el club. Además, señalaba que esos estudiantes ni siquiera tenían acceso a guaridas demoníacas. Mientras llovía, veíamos a Si Chen corriendo por el patio de la escuela, cargando una mochila con 100 kilogramos de peso durante una carrera de 20 kilómetros. Mientras entrenaba, Si Chen pensaba que ese tipo de ejercicio básico podía mejorar la condición física y que el límite superior de un despertado estaba directamente relacionado con la fuerza de su cuerpo. Solo con un cuerpo lo suficientemente resistente era posible canalizar y liberar todo el poder de una clase, pero aún así, sentía que eso todavía estaba muy lejos de ser suficiente. Entonces recordaba lo ocurrido en el año 2160, cuando el rey demonio conocido como Ira abandonó la guarida demoníaca y descendió sobre el mundo. En apenas un instante, masacró a una enorme cantidad de humanos, y entre todas esas víctimas, Si Chen recordaba especialmente a su único familiar. Mientras veíamos aquel recuerdo, su hermana yacía entre sus brazos, y Si Chen recordaba que fue ahí donde perdió la vida. También había sido Ira quien abrió las puertas del infierno, permitiendo que los demás reyes demonio entraran al mundo humano. De vuelta en el presente, veíamos a Si Chen entrenando con mucha más determinación. Por eso, su objetivo para la primera etapa estaba completamente claro: acabar con Ira. Después de todo, Ira era el origen de todo aquel desastre. Todavía faltaban 3 años para la llegada del rey demonio, y Si Chen sabía que durante ese tiempo, Ira estaría volviéndose más fuerte a un ritmo alarmante. Por eso, tenía que hacerse más fuerte a la mayor velocidad posible si quería protegerlo todo esta vez. En ese momento, el celular de Si Chen comenzó a sonar. Al mirar la pantalla, vio que era su hermana, Si Yun, quien le había dejado un mensaje pidiéndole que devolviera la llamada. Cuando contestó, ella le explicó que había estado en una competencia y su teléfono se había quedado sin batería. Acababa de regresar al dormitorio y tenía buenas noticias. Había ganado un premio, así que por fin podría resolver su problema con el arriendo. Si Chen se quedó en silencio al escuchar su voz. Su hermana, confundida, le preguntó si estaba lloviendo por allá y por qué no decía nada. Con lágrimas en los ojos, Si Chen respondió que no pasaba nada. Simplemente sentía que había pasado demasiado tiempo desde la última vez que escuchó su voz. Si Yun no entendió a qué se refería, pues habían hablado apenas anteayer. Antes de despedirse, le dijo que se verían cuando terminara sus competencias y que esperara sus buenas noticias. Después de aquella llamada, Si Chen finalmente se sintió un poco más tranquilo y continuó con su entrenamiento. Más tarde, ya en el dormitorio, sus compañeros dormían mientras Si Chen analizaba su situación. Habían pasado apenas 8 horas desde que había regresado a esa era. Poco a poco comenzaba a adaptarse nuevamente a ese cuerpo. Aunque su fuerza física todavía era bastante baja, tenía una ventaja importante: ese cuerpo era mucho más joven. Ahora necesitaba concentrarse en el asunto más crítico. Para subir de nivel tenía que entrar en las guaridas demoníacas, pero prácticamente todas estaban monopolizadas por los gremios. Salvo aquellos con poder o dinero, la mayoría de las personas no tenían ninguna oportunidad de entrar y mejorar su nivel. Así que Si Chen comenzó a preguntarse cómo podría entrar en contacto con los monstruos. Pero había otra cosa que tampoco terminaba de entender: el poder de la gula. ¿Qué era exactamente y cómo funcionaba? Justo entonces, todo cambió. Si Chen apareció cayendo en medio de un enorme vacío rojizo, mientras una nueva notificación anunciaba que el sistema de la gula había sido iniciado. Al darse cuenta de que estaba cayendo, Si Chen reaccionó rápidamente y con una maniobra consiguió aterrizar de pie sobre lo que parecía ser un extraño río rojo. Frente a él se levantaba una enorme montaña. Si Chen observó aquel lugar completamente confundido.
preguntándose dónde demonios estaba, qué era todo aquello, y sobre todo, si no acababa de quedarse dormido. Si-Chen no entendía qué era aquella enorme torre que tenía enfrente. En ese momento, varias criaturas empezaron a salir del suelo. Eran perros de la muerte de rango E, guerreros de las nubes. Al verlos, Si-Chen se preguntó si realmente eran monstruos y si acaso había terminado dentro de una guarida demoníaca. Sin perder tiempo, cambió su clase al asesino del rayo. Todavía no entendía qué estaba pasando, pero decidió que primero se encargaría del problema que tenía enfrente. Los perros se lanzaron sobre él, pero Si-Chen era mucho más rápido. Uno tras otro fueron cayendo mientras él comprobaba que, con su fuerza actual, acabar con monstruos de rango E era prácticamente pan comido. Mientras seguía acabando con los perros, Si-Chen pensó que todo se sentía demasiado real y que definitivamente no estaba soñando. Con cada monstruo que derrotaba, ganaba experiencia hasta que finalmente consiguió subir de nivel. Al revisar sus estadísticas, descubrió que todos sus atributos habían aumentado 5 puntos, pero lo que más lo emocionaba era haber encontrado una verdadera guarida demoníaca, porque ahí podía ganar experiencia, fortalecerse y además entrar a esas guaridas completamente solo. Justo en ese momento, el rey de la llama fúnebre de rango E apareció detrás de Si-Chen. Sin embargo, él ni siquiera se inmutó y pensó que aprovecharía aquel lugar para poner a prueba sus verdaderos límites. Como si nada, se lanzó contra el jefe y en apenas un parpadeo lo cortó por todas partes hasta derrotarlo. La recompensa fue de 320 puntos de experiencia, suficientes para que Si-Chen subiera nuevamente de nivel mientras terminaba el combate con una pose llena de aura. El sistema anunció la victoria y Si-Chen obtuvo colmillos del bosque de la muerte y un cristal del bosque. Entonces comprendió que derrotar a un jefe otorgaba mucha más experiencia que vencer monstruos comunes del mismo nivel, y en muy poco tiempo ya había conseguido subir 2 niveles. Pero justo entonces, algo llamó su atención. Sobre la cabeza del jefe había aparecido una pestaña que decía que era devorable. Si-Chen se sorprendió al verla y se preguntó qué significaba aquello. Entonces extendió la mano hacia la criatura y pensó si acaso ese era el verdadero significado del poder de la gula. Sobre la mano de Si-Chen se formó un remolino, mientras una barra indicaba que la devoración estaba en proceso. Al completarse, su mano comenzó a brillar y el sistema confirmó que había devorado con éxito al rey de la llama fúnebre, cuyo poder ahora estaba contenido dentro de una carta. Sorprendido, Si-Chen comprendió que podía devorar a sus enemigos después de derrotarlos y convertirlos en sus propias clases, pero entonces recordó su enfrentamiento contra el rey demonio Lan Yue. Mientras veía cómo había devorado al perro de la muerte, recordó el momento en que Lan Yue había intentado hacer exactamente lo mismo con él. Ahí finalmente lo entendió. Aquel era el poder del rey demonio Lan Yue. El poder de la gula originalmente le pertenecía a ese demonio, pero ahora lo había hecho suyo. Las clases nacían con fortalezas y debilidades propias, y existía una regla que hasta ese momento parecía inquebrantable. Una persona solo podía poseer una clase. Sin embargo, él ya tenía 2, el asesino del rayo y la clase del perro de la muerte que acababa de devorar. Eso significaba que, si podía seguir devorando monstruos, podría llegar a poseer una cantidad ilimitada de clases. Al mismo tiempo, se preguntaba por qué había obtenido aquel poder y qué era exactamente esa enorme torre demoníaca que se alzaba detrás de él. Pero antes de encontrar una respuesta, una intensa presión sacudió todo su cuerpo, como si algo invisible intentara aplastarlo. Sin entender qué estaba pasando, escuchó una voz diciendo que por fin había llegado y que llevaba mucho tiempo esperándolo. Entonces, frente a la torre, apareció una misteriosa figura empuñando 2 enormes espadas. Sobre aquella figura apareció una pestaña que lo identificaba como Lord, aunque su nombre estaba completamente distorsionado y era imposible leerlo. Entonces, el misterioso ser simplemente pronunció el nombre de Si-Chen y, al instante siguiente, Si-Chen salió despedido por los aires. En ese momento se explicaba que tanto los despertados como los monstruos eran clasificados por su poder de combate, desde el rango E hasta el rango S. Al caer, consiguió aterrizar de pie, aunque el impacto le dejó clara la enorme diferencia que había entre ambos. En su vida pasada, casi había perdido la vida para alcanzar el rango S, pero ahora su fuerza apenas podía compararse con la de un rango D. Frente a él, tenía nada menos que a un jefe de rango S, empuñando 2 enormes espadas. La diferencia era tan grande que sus estadísticas estaban siendo completamente superadas. Entonces comenzó a preguntarse qué clase de guarida demoníaca era aquella para esconder un monstruo de ese nivel, y sobre todo, cómo aquel ser conocía su nombre. Mientras pensaba todo eso, el misterioso ser apareció de la nada detrás de él. Para ese momento ya habían intercambiado decenas de golpes, y Si-Chen se había dado cuenta de algo extraño. Su enemigo había tenido más de una oportunidad para acabar con él, pero nunca atacaba directamente sus puntos vitales. Simplemente lo derribaba una y otra vez, sin apenas esfuerzo. El ser le preguntó si todavía pensaba seguir luchando, y Si-Chen entendió que en realidad intentaba obligarlo a someterse. Entonces volvió a ofrecerle una elección: quedarse allí, custodiar aquella torre demoníaca junto a él, asegurándole que era una oportunidad que difícilmente volvería a tener. Pero Si-Chen lo tenía claro: no importaba lo que ocurriera, jamás aceptaría quedarse atrapado en aquel infierno. Fue entonces cuando todo cambió. Un corte atravesó su brazo izquierdo, y esta vez sí le dejó una herida seria. El misterioso ser le advirtió que no confundiera su paciencia con compasión, porque la única razón por la que todavía seguía con vida era que había sido el único capaz de llegar hasta aquel lugar. El misterioso
ser decidió darle una última oportunidad, y mientras aumentaba su poder, todo a su alrededor comenzó a flotar. Su elección era sencilla: quedarse custodiando la torre junto a él o terminar completamente aplastado. Pero Zichen ya había tomado una decisión, y enfurecido, se lanzó directamente al ataque. El ser lo llamó patético y arrojó contra él las rocas que flotaban a su alrededor, aunque Zichen terminó utilizándolas como apoyo para impulsarse y acercarse todavía más. Durante todo el combate, había estado estudiando los movimientos de su enemigo. Finalmente encontró una apertura. Antes de cada ataque, necesitaba 0,4 segundos de preparación, suficiente para anticipar la trayectoria de sus espadas y esquivarlas. Pero había algo todavía más importante. Después de atacar, quedaba expuesto durante apenas 0,2 segundos. Zichen aprovechó ese instante, concentró al máximo el poder del rayo y apareció a su espalda. Activando su hoja del rayo, atravesó al misterioso ser mientras descargaba toda su energía para paralizarlo. Sabía perfectamente que con su poder actual no podía derrotar a un monstruo de semejante rango, así que nunca había planeado quedarse a comprobar el resultado. Solo necesitaba inmovilizarlo durante unos segundos. Inmediatamente activó el dios del rayo y escapó a toda velocidad. Durante la pelea también había estado observando aquel extraño lugar y había descubierto una única fuente de luz a lo lejos. Sin saber exactamente qué encontraría, corrió directamente hacia ella. Justo cuando estaba a punto de alcanzarla, desapareció. En ese momento, la voz del misterioso ser volvió a escucharse y le reveló que todo había sido una ilusión. La salida que Zichen intentaba alcanzar nunca había existido. Para su sorpresa, aquel lugar ni siquiera era una guarida demoníaca. Sin embargo, el ser parecía satisfecho. Zichen había conseguido detectar las fallas de sus ataques en muy poco tiempo y aprovechar una oportunidad prácticamente imposible, algo que terminó despertando su interés. El ser reconocía que, incluso bajo la presión de la desesperación, Zichen había logrado mantener la calma, analizar la situación y apostar su vida por una mínima posibilidad. Eso confirmaba que realmente podía ser quien trajera la esperanza. Mientras decía aquellas palabras, finalmente reveló su verdadera forma y su identidad: Rakshasa del Purgatorio, rango S, guerrero estelar. Al verlo, Zichen quedó completamente sorprendido. Zichen recordó inmediatamente aquella apariencia. Durante aquella batalla, Lan Yue cambiaba entre varias clases de alto rango sin el menor esfuerzo. Su cuerpo adoptaba formas completamente distintas: una criatura envuelta en magma, un demonio ligado a la vegetación e incluso una forma cubierta de relámpagos, muy similar al poder de Zichen. Sin embargo, entre todas aquellas transformaciones, había una que Zichen recordaba con absoluta claridad. Era exactamente la misma apariencia que ahora tenía frente a él: Rakshasa del Purgatorio. Tras aquel recuerdo, volvemos al presente, donde Rakshasa revelaba que él también había sido devorado por el poder de la gula de Lan Yue, y que dicho poder terminó fusionándose con su propio cuerpo. Por eso Zichen comenzó a preguntarse si aquel lugar estaba en realidad dentro de él. Rakshasa pareció impresionado. No solo había soportado toda aquella presión, sino que además había comprendido rápidamente lo que estaba ocurriendo, demostrando ser digno de todo lo que aquel lugar guardaba. En ese momento apareció una llave del vacío de rango triple S, el único objeto capaz de abrir las puertas de la torre demoníaca. Rakshasa explicó que Lan Yue había devorado innumerables demonios en el pasado, que los más poderosos habían quedado sellados dentro de aquella torre. Ahora Zichen podría devorarlos uno por uno, convertirlos en combustible. La llave flotó hasta quedar frente a él, y el sistema confirmó que había obtenido la llave del vacío. Pero Zichen todavía no entendía algo. Se preguntaba por qué Rakshasa le estaba entregando algo así y por qué lo estaba ayudando. Rakshasa le explicó que incluso entre la raza demoníaca existía una línea que separaba el bien del mal. Los reyes demonio habían masacrado a todo su linaje únicamente para satisfacer su propia codicia, y él había esperado una eternidad por una oportunidad de vengarse. Finalmente, esa oportunidad estaba frente a él. También mencionó que aquel tipo tenía razón. Zichen era la única esperanza y solo él podría lograrlo. Al escuchar aquello, Zichen quiso saber a quién se refería con aquel tipo. Sin embargo, Rakshasa solo le dijo que todas las respuestas estaban ocultas dentro de la torre demoníaca y que tendría que encontrarlas por sí mismo. Zichen no entendía a qué se refería, pero Rakshasa simplemente le ordenó que tomara su poder y los hiciera pagar. Aquellas palabras sorprendieron a Zichen, mientras Rakshasa continuaba diciéndole que debía volverse imparable, abrir las puertas de la torre demoníaca y devorar todo lo que encontrara en su interior. Pero también le advirtió que los demonios encerrados ahí no serían tan indulgentes como él. Eran algunas de las entidades más astutas y despiadadas que existían. Aún así, Chen tendría que soportarlo todo, conquistarlos uno por uno y alcanzar la cima absoluta de ese mundo, hasta que finalmente pudiera devorar a todos y cada uno de los reyes demonio. Mientras Rakshasa comenzaba a desaparecer, aseguró que solo alguien con una determinación como la de Zichen era digno de heredar su poder. En ese instante, su energía comenzó a transferirse hacia la mano de Zichen y el sistema indicó que la devoración había comenzado. Su nivel aumentó de inmediato hasta el nivel 10 y además obtuvo como recompensa las 2 espadas de hueso infernal de Rakshasa. Zichen todavía intentaba comprender lo ocurrido, pero sabía que desde ese momento también cargaría con la voluntad de Rakshasa. Poco después, la devoración terminó. Rakshasa
taza del purgatorio se convirtió en una de sus cartas. Chen entonces prometió que haría pagar a los responsables. Al abrir los ojos nuevamente, una voz resonó por todo el dormitorio, ordenando que todos se levantaran. Chen despertó sobresaltado, mientras sus compañeros comenzaban a prepararse a toda prisa para no llegar tarde. Todavía confundido, Si Chen miró a su alrededor. Había regresado al dormitorio y todas sus heridas estaban completamente curadas, por lo que por un momento pensó que todo aquello había sido un sueño. Sin embargo, al revisar el sistema, descubrió que las cartas obtenidas en aquel lugar seguían con él. Incluso había conservado todo el botín. Eso confirmaba que había sido completamente real. Sus estadísticas habían aumentado considerablemente y ahora ya se encontraba en nivel 10. Había subido 10 niveles en una sola noche, así que comenzó a preguntarse qué rango podría alcanzar con su fuerza actual. En ese momento, uno de sus compañeros comenzó a provocarlo. Dijo que la noche anterior, alguien no había parado de presumir sobre lo fuerte que se había vuelto y que incluso planeaba arrebatarle el puesto de número 1 del dormitorio. Ma Long volteó a mirarlos, mientras el chico continuaba retándolo, diciendo que ya debería tener con queso las quesadillas, así que quería verlo demostrarlo en la prueba de rango que estaba a punto de comenzar. Mientras avanzaban hacia la prueba, Xiang Zuo explicó que cada rango se dividía en nivel bajo, medio y alto. Mientras ellos apenas estaban en el nivel bajo, él ya había alcanzado el nivel medio, asegurando que podía enfrentarse solo a 10, como Ma Long y Si Chen. Mientras avanzaba bastante confiado, incluso pensaba que su rango podría haber aumentado desde la última prueba. Por su parte, Ma Long animó a Si Chen a darlo todo y apuntar directamente al rango D, solo para darles un buen susto. Pero al escucharlo, Si Chen únicamente pensó que un rango D era demasiado poco para lo que podía conseguir ahora. Finalmente llegaron al patio, donde se encontraron con una enorme multitud de estudiantes esperando su turno para realizar la prueba. Y en ese momento, desde los baños, salió un estudiante empujando e insultando a otro compañero. Xiang Zuo los reconoció de inmediato como los lacayos de Gong Cheng y les advirtió que era mejor no acercarse. Sin embargo, cuando aquellos tipos vieron a Si Chen, el miedo se apoderó de ellos. Inmediatamente hicieron una reverencia, lo llamaron hermano mayor y dijeron que por fin había llegado. Xiang Zuo quedó completamente confundido. No entendía por qué los hombres de Gong Cheng le mostraban tanto respeto, mientras Ma Long disfrutaba de la escena. En ese momento, Xiang Zuo comenzó a preguntarse si todo lo que Ma Long había contado era realmente cierto. Si Chen no les prestó demasiada atención, continuó caminando, pero enseguida otro estudiante se interpuso en su camino. Había escuchado que el día anterior alguien había tenido un pequeño incidente con Gong Cheng. Aquel joven era Yang Jian, oficial del consejo estudiantil, quien le recordó que Gong Cheng era nada menos que el hermano menor de su estimado presidente, Gong Ting. Xiang Zuo reconoció inmediatamente a Yang Jian y explicó que era el perro faldero personal del presidente y una auténtica potencia de rango D. No entendía por qué alguien como él había decidido ir directamente contra Si Chen. Yang Jian entonces se acercó y le susurró que tenía un olfato bastante agudo, capaz de reconocer a una verdadera potencia desde kilómetros de distancia, pero de Si Chen solo podía percibir el miserable hedor de alguien condenado a permanecer siempre en el fondo. Si Chen le preguntó con total calma si acaso era un perro. Aquello enfureció de inmediato a Yang Jian, que estuvo a punto de lanzarse contra él, pero justo antes de que comenzara la pelea, Gong Ting apareció para detener a Yang Jian. El presidente explicó que ya había investigado lo ocurrido y que Gong Cheng había sido quien inició todo, así que era justo que pagara el precio por sus acciones. Yang Jian quedó sorprendido al verlo intervenir personalmente. Gong Ting entonces cruzó miradas con Si Chen y ninguno de los dos apartó la vista. En ese momento, una voz pidió atención a todos los estudiantes y anunció que la prueba de rango estaba a punto de comenzar. Gong Ting decidió dejar el asunto ahí para concentrarse en la prueba, mientras pensaba que Si Chen, por ahora, no parecía representar una amenaza demasiado grande. Desde la ventana de uno de los edificios, la güerita observaba todo en silencio. Una persona se acercó y quiso saber qué la había llevado hasta ahí para presenciar una simple prueba de rango y si había encontrado a alguien interesante. Ella solamente respondió que aquella prueba podría resultar bastante interesante. Una hora después, llegó el turno de Xiang Zuo, mientras Ma Long lo animaba desde la multitud. Xiang Zuo entró en una guarida demoníaca especialmente preparada para realizar la evaluación. En su interior, había un corazón demoníaco conectado mediante varios cables al equipo del exterior. La prueba consistía en liberar toda la energía posible frente a ese corazón. Este absorbería el poder y enviaría los datos hacia los dispositivos encargados de calcular el rango. Los datos comenzaron a aparecer en la pantalla. Su resultado inicial fue rango E de nivel medio, exactamente como había presumido antes. Sin embargo, los profesores aclararon que la evaluación todavía no había terminado. Ma Long sabía que ahora venía la parte más importante. Además del rango actual, aquella prueba también podía calcular el potencial, es decir, el rango máximo que una profesión podría alcanzar en el futuro. Finalmente apareció el resultado completo de Xiang Zuo. Rango actual, E de nivel medio. Potencial máximo, rango C. Xiang Zuo
seguía algo desanimado. Parecía que su rango no había mejorado durante esos 2 años, aunque todavía esperaba poder alcanzar el rango D algún día. Ma Long intentó tranquilizarlo, recordándole que ellos estaban todavía peor y que no era el único que no había conseguido llegar al rango D. Los resultados lo demostraban. Ma Long incluso comentó que tampoco podían esperar que la escuela sacara rangos D de la nada y que con suerte aparecería uno ese año. Pero justo entonces apareció un nuevo resultado, rango actual, D de nivel bajo. El primer rango D de ese año acababa de aparecer y de la puerta salió una chica ante la mirada de todos. Poco después llegó el turno de Yang Yan, quien también consiguió rango D de nivel bajo, aunque con un potencial todavía mayor. Al ver aparecer otro rango D, Xiang Zuo terminó golpeando la cabeza contra la pared de la frustración. Incluso los profesores estaban sorprendidos por la cantidad de talentos de rango D de ese año. Aunque todos fueran de nivel bajo, seguía siendo algo poco común para estudiantes sin verdadera experiencia en combate. Entonces llegó el turno más esperado, el de Gong Ting. Todos querían ver de qué era capaz el presidente del Consejo Estudiantil y joven maestro del gremio imperial. Los estudiantes comenzaron a murmurar que Gong Ting ya había alcanzado el rango D durante la prueba de hacía 2 años. Hasta ese momento, el mejor resultado de aquel año era rango D. Por eso, todos esperaban saber hasta dónde llegaría Gong Ting. Gong Ting entró en la guarida demoníaca y comenzó la prueba frente al corazón demoníaco. Sin embargo, no tenía intención de mostrar todavía todo su poder. Pensaba reservar su verdadera fuerza para la evaluación de combate de graduación, donde podría causar un impacto mucho mayor, aún conteniéndose. Estaba convencido de que su resultado sería suficiente para convertirse en el número 1 en la historia de la escuela. Mientras los resultados comenzaban a aparecer en la pantalla, uno de los profesores notó inmediatamente que aquel color era diferente, y entonces apareció el resultado. Rango actual, D de nivel alto, potencial máximo, S. Todo el lugar quedó sorprendido. Nadie podía creer que Gong Ting hubiera alcanzado el nivel alto, y mucho menos que tuviera potencial S. Hasta los miembros del consejo estudiantil quedaron perplejos antes de comenzar a celebrar. Gong Ting acababa de convertirse en la primera persona en la historia de la escuela en conseguir semejante resultado, demostrando una vez más por qué era el presidente. Ma Long tampoco podía creer que su escuela realmente hubiera producido a alguien con potencial S, mientras Xiang Zuo prácticamente quería llorar al comparar los resultados. Si Chen, en cambio, no parecía sorprendido. Los profesores comprobaron inmediatamente los datos, confirmaron que no había ningún error. Uno de ellos preguntó si debían informar directamente a sus superiores, pero la respuesta era evidente. Un despertado con potencial S era un talento extremadamente raro, incluso a nivel mundial, por lo que seguramente recibiría atención y protección especial del Estado. Además, siendo el joven maestro del gremio imperial, aquel resultado probablemente terminaría convirtiéndose en noticia nacional. Mientras todos felicitaban a Gong Ting, desde lo alto del edificio, el hombre que acompañaba a la güerita comentó que la prueba de ese año estaba revelando una cantidad sorprendente de talentos. Luego le preguntó si ella ya sabía desde hacía tiempo que Gong Ting tenía potencial S, y si esa era la razón por la que había ido personalmente a observar la prueba. Aquel hombre era Yuan Long, director de la Universidad Nacional de los Despertados, pero la güerita le aclaró que no había ido solamente por Gong Ting. De hecho, comparado con él, estaba mucho más interesada en ver el desempeño de otra persona. Mientras dirigía su mirada hacia él, anunciaron al siguiente estudiante, y finalmente llegó el turno de Si Chen. Si les está gustando esta nueva historia, dejen su like, compartan el video y suscríbanse para no perderse los próximos capítulos.